Hola mi gente, espero que estén bien. Bienvenidos de vuelta a su canal de deporte favorito, El Cambio. Aquí su servidor, Francisco Paquito Rivera, y vamos a hablar de fútbol. Y ya hace unos días finalizó lo que fue la Nations League. Portugal se proclamó campeón, pero quiero aprovechar para entrar de lleno en lo que fue ese partido, analizar qué fue lo que sucedió y aclarar unas cosas, porque yo les voy a ser sincero, yo estoy escuchando a mucha gente hablando de que De La Fuente se equivocó, que Roberto Martínez se equivocó, que es culpa de los entrenadores, que un entrenador es malo, que otro es bueno. Y yo tengo muchas opiniones sobre lo que fue esta final, desde un punto de vista táctico, ¿verdad? De lo que ocurrió, de lo que vimos en la cancha y lo que yo pienso que fue la cosa principal para que cada equipo, un equipo ganara, el otro equipo perdiera. Partido que se acabó 2-2, terminó en tanda de penaltis. Morata es el que termina, ¿verdad? Siendo el jugador que le toca fallar y que patea bastante mal su penalti para que Diogo Jota lo detenga y le dé el campeonato de la Nations League a Portugal, segundo campeonato de Nations League que gana. Esto es una competencia que se le está dando muy bien a la selección portuguesa en los últimos años, pero vamos a hablar un poquito de lo que fue esta final de la Nations League. Primero, vamos a hablar un poquito de lo que fueron los datos del partido, los goleadores. Por parte de la selección portuguesa fueron Nuno Méndez, que fue el mejor jugador del encuentro de lejos para mí, de ambos equipos. Nuno Méndez y Cristiano Ronaldo. Por parte de España, Zubimendi, que fue el mejor jugador de España en mi opinión, y Oyarzábal, Oyarzábal para mí fue el mejor jugador de España de lejos, y Zubimendi, que también tuvo un gran partido, pero esos fueron los dos goleadores. Vamos a ver un momento las alineaciones de los equipos para estudiar un poquito y que ustedes sepan qué fue lo que sucedió aquí, cuáles fueron los factores y los determinantes para que Portugal se llevara la victoria. Empezamos con la selección portuguesa porque recordemos, Portugal jugó de rojo en ese partido, así que vamos a empezar con Portugal. Nuno Méndez fue el lateral izquierdo. La pareja de centrales fueron Gonzalo Ignacio y Rubén Díaz. Joao Neves, que fue la variante que tuvo Roberto Martínez en este primer tiempo, variante que a mí no me gustó para nada, pero vamos a hablar de eso más adelante ahora. Diogo Costa, que fue el portero del equipo portugués, que tuvo yo creo un buen partido y obviamente fue clave porque terminó parando el penal que le dio la victoria a la selección portuguesa. Bernardo Silva y Vitinha en el doble pivote. Pedro Neto por la banda izquierda, Bruno Fernández por la banda derecha, Francisco Conceição, que no entró en las semifinales desde un principio, pero que hizo una buena semifinal, así que Roberto Martínez determinó ponerlo desde el principio, y Cristiano Ronaldo como delantero centro, pero siempre con una movilidad. Por parte de España, hubo sus variantes, Unai Simón en la portería, eso sí no fue una variante. Robin Lenormand y Dean Huijsen fueron la pareja de centrales. No quiero decir que me sorprendió Lenormand porque ha jugado previamente, pero no pensé que iba a ir con Lenormand para la final, pero terminó yendo con él. Oscar Mingueza como lateral derecho, Marco Curela como lateral izquierdo. En el medio campo tenía tres, eran Pedri, Fabián Ruiz y Martín Zubimendi. Aquí y en los lineups consistentemente ponían a Pedri por el medio. Yo soy más de la opinión de que pues, esto fue así, pero esto pues es fluido. Lo importante es que los tres jugadores del medio de la cancha fueron Pedri, Zubimendi y Fabián Ruiz. En la delantera, Lamine Yamal banda derecha, Nico Williams banda izquierda, Mikel Oyarzabal como ese delantero centro con movilidad. Ok. Vamos a hablar primero de lo que fueron los planteamientos de inicio de ambos equipos. Yo creo que el planteamiento de España fue mejor y yo quiero darle crédito al señor Luis de la Fuente, que están barriendo el piso con él en todas las redes, en todos los videos, y están diciendo que ahora Luis de la Fuente parece que es una porquería de entrenador para muchos. Pero yo creo que el planteamiento original que hizo Luis de la Fuente no fue malo. De hecho, creo que fue mejor que el de Roberto Martínez. El planteamiento que tenía Luis de la Fuente era un planteamiento en el cual
Él tenía esta línea de 4, pero terminaba jugando prácticamente con línea de 3. ¿Por qué? Porque mira, tenías a Nico Williams y a Lamine Yamal bien abiertos como siempre, dando la amplitud de juego. Mikel Oyarzabal por esta área que se mueve consistentemente y le está dando pues líneas de pase a los jugadores del medio campo. Y entonces en la línea de centrales, en la línea defensiva, Marco Kurela era de los dos laterales el más adelantado. Usualmente Marco Kurela se metía por acá. Veíamos mucho a Marco Kurela por aquí o a veces se metía por detrás de Nico Williams, pero se adelantaba bastante. Dean Huijsen bajaba acá y usualmente uno de dos entre Zubimendi y Fabián Ruiz se metían. Normalmente Zubimendi, que es el que tiene esa función más de pivote, pero Fabián Ruiz también lo hizo. Y Oscar Mingueza se paraba atrás, acá. ¿Qué pasaba aquí? Pues tenían una línea de 3 defensiva con Martín Zubimendi en ocasiones bajando y metiéndose aquí. Esa es una línea de 4. ¿Qué formaba esto? Pues la salida de balón era muy cómoda porque entonces Pedri se manejaba mucho por esta área. Cuando pasaba esto, Fabián Ruiz se metía por aquí. Marco Kurela siempre ayudaba aquí en la salida. Oyarzábal, si tenía que bajar, bajaba aquí y ayudaba. Entonces Pedri podía tomar su espacio. O Fabián Ruiz, aunque era más Pedri fungió más como media punta en este partido. Pero lo que hizo esta formación fue que permitió que no importase la presión de Portugal, que vamos a hablar de eso ahora, la selección española siempre tuviese 4 en la construcción de juego y les permitiera sacar el balón jugado, cosa que hicieron bastante. La presión de Portugal de inicio no fue muy buena, que esto tiene que ver con el planteamiento de Roberto Martínez de inicio, que yo tengo serios problemas con ello, pero la presión de España o el planteamiento de España permitía que siempre hubiera fluidez, porque entonces había veces que Zubimendi no bajaba, se metía Fabián Ruiz, Zubimendi se metía por acá, o el mismo Pedri a veces era el que bajaba y se atrasaba por aquí, formaban casi un doble pivote en esta área, Fabián Ruiz se metía por el medio, Oyarzabal bajaba por acá, un medio campo con mucha fluidez, pero al tú tener estos 3 jugadores consistentemente por acá, 3 jugadores con buen pie para hacer defensas, como son Oscar Mingueza, Lenormand y Dean Huijsen, en especial Dean Huijsen y Oscar Mingueza, pues te ayuda mucho en la salida del balón y además de que la defensa tiene que tener siempre cuidado porque tú tienes a Lamine Yamal y a Nico Williams, pues obviamente tienes que velar las espaldas. Eso era el planteamiento que hacía la selección española de salida. Ahora voy a hablar de lo que hizo Portugal, que yo tuve serios problemas con lo que hizo Portugal porque cuando uno es entrenador, yo soy de la opinión de que tú tienes una responsabilidad bien grande porque tú puedes determinar el legado de tus jugadores y cómo se les va a recordar el resto de sus vidas en un evento como este, en una final como esta, de la manera que tú hagas el posicionamiento. Y tú puedes destruirle la final a un jugador por una decisión que tú tomes. Yo creo que la decisión que tomó Roberto Martínez de poner a Joao Neves de lateral derecho fue una decisión muy mala. Sé que hindsight es 2020. Yo puedo aquí ponerme a hablar. Roberto Martínez va a olvidar más fútbol del que yo nunca sabré. Pero a mí no me gustó para nada esa idea. Porque usualmente cuando tú pones a un jugador de buen pie y haces lo que hace siempre, que es que pues, metes a ese jugador en el medio campo y formas una línea de 3, tú lo haces con un lateral que esté acostumbrado a hacer ese movimiento y que sea capaz de tener un retroceso defensivo. ¿Qué hizo Roberto Martínez? Tenía un equipo de Portugal que abría las bandas con Pedro Neto, que al ser un jugador zurdo abría mucho la cancha porque no se metía para el centro. Francisco Conceição se adelanta. O sea, generalmente Francisco Conceição es un jugador que juega bastante abierto. En la Juventus es igual. Entonces, cuando tenían posesión, el plan era Joao Neves se mete aquí, Rubén Díaz baja un poco, Gonzalo Ignacio baja y pues tengo a Nuno Méndez aquí formando este triple como hace en el PSG, cosa que él está acostumbrado. ¿Cuál es mi problema aquí? Que este señor que está aquí, Nico Williams, vivió toda la primera mitad
ganándole la espalda a Joao Neves. Y cuando tú tienes a un jugador del calibre de Nico Williams que te ataca este espacio, tú estás comprometiendo completamente lo que puede hacer el equipo de Portugal, tanto en defensa como en ataque, porque incluso en ataque tienen que tener siempre en cuenta esto. Y Joao Neves sufrió mucho porque consistentemente, cada vez que trataba de subir acá, Portugal perdía el balón, Nico Williams le ganaba la espalda, entonces tenía que bajar él, tenía que bajar aquí Rubén Díaz a asistir en lo que Joao Neves bajaba. Francisco Consensao se vio afectado también porque tenía que venir en la ayuda, porque recordemos, Marco Curela también atacaba este espacio. Entonces tú tienes ahí a 3 jugadores que están con un miedo letal consistentemente por la formación en la cual tú pusiste. A un jugador como Joao Neves que no está acostumbrado a hacer ese recorrido, no está acostumbrado a jugar en esa posición, tú lo mataste en la final. Lo tuviste que sacar en el medio tiempo porque lo pusiste en una posición en la cual no iba a tener éxito y no solo a él. Le complicaste la vida a Joao Neves y a Francisco Consensao que no podía. A ver, Francisco Conceição no tuvo un buen partido, pero tuvo que ver mucho con los retrocesos que tenía que hacer, porque Joao Neves no es un lateral derecho. Y lo que hiciste fue quemar probablemente a uno de tus mejores mediocampistas por tratar de ponerlo ahí. Que luego en la segunda mitad, cuando pusiste a Semedo, el equipo hizo una mejoría espectacular. ¿Por qué? Porque tenías un lateral derecho de pila ahí. Y eso fue algo que me molestó mucho porque al final del día pues, le dañaste la final a este jugador. Otra cosa, cuando uno va a hacer lo que quería hacer Portugal, que era presionar alto, tú tienes que saber que tú tienes que tener un personal para poder hacer eso. Si tú vas a presionar alto y vas a tener la línea defensiva alta, que era lo que hacía Portugal, tú tienes que tener jugadores que lo pueden hacer. Yo estoy seguro que Vitinha lo puede hacer, yo estoy seguro que Joao Neves lo puede hacer, Francisco Conceição lo puede hacer y Pedro Neto lo puede hacer. Pero tú tienes aquí a 3 jugadores bastante veteranos que no te van a aguantar ese trote todo el juego. En específico más Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva. Porque Bruno yo creo que hizo un buen partido y de entre todos lo puede hacer. Pero Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva no te pueden aguantar 90 minutos o 90 más una prórroga, 120 minutos presionando. Y eso que Cristiano pues, tuvo una lesión que salió antes de entrar a la prórroga. Pero entonces, Portugal trataba de presionar, adelantaba líneas y al final lo que terminaba pasando era que teníamos a un equipo de Portugal que no era capaz de presionar al hombre porque Cristiano no es capaz de presionar aquí. Porque él lo más que puede hacer es quedarse con uno de los centrales. Entonces, para colmo, Portugal te tiraba esta línea de 3 con Marco Curela ayudando en la salida, ¿verdad? Nunca presionaban bien. Y España aprovechó eso muy bien. España aprovechó eso muy bien. Ese primer gol de Zubimendi que viene en transición, España aprovechó la falta de presión muy bien. El primer gol de España viene en una jugada en la cual, pues, obviamente Portugal está en ese proceso de tratar de presionar, pierdo el balón, trato de presionar. Oyarzábal, que hizo un gran partido, se tira un taconazo espectacular aquí, Pedri ataca y la jugada termina en gol. ¿Pero por qué? Porque veíamos a un equipo Portugal que no era capaz de presionar, porque te trataban de poner aquí a Pedro Neto acá, trataban de subir con Francisco Conceição por acá. Entonces eso es otro, tenías a Joao Neves acá y a cubrirte con el resto del mediocampo por aquí y tratar de marcar al hombre. Pero entonces, lo que te digo, Cristiano Ronaldo no puede aguantar ese trote, Vitinha lo puede hacer y el resto lo pueden hacer, pero si te tiras la línea aquí, Joao Neves no puede aguantar el trote con un jugador como lo es Nico Williams, y Nico Williams le ganaba la espalda todos los días de la semana. Mikel Oyarzabal bajaba aquí, al Mikel Oyarzabal bajar aquí metían mucho en problemas porque entonces el equipo, aunque vamos a decir Pedri está aquí, los centrales tenían miedo de bajar con él o el mismo Rubén Díaz. ¿Por qué? Porque Nico Williams estaba ganándole la espalda. Entonces
Yo creo que el planteamiento que hizo Portugal, que en papel no era malo, no fue para nada ayudado por la alineación que puso Roberto Martínez en ese partido, en esa final, y que comprometió mucho al equipo. Así que me molestó mucho eso porque al final del día, vamos a poner a Vitinha por acá, le dañaste la final a Joao Neves. Y si tuviese jugado desde el principio, como hicieron en la segunda mitad, con Joao Neves en el medio campo, sacrificando a uno de Bruno Fernández y Bernardo Díaz, yo creo que Portugal hubiese sido mejor. Ya cuando entramos a la segunda mitad, que es lo que vamos a hablar ahora, hubo cambios. ¿Qué hace la selección? ¿Qué hace Roberto Martínez? Saca a Consensao, saca a Joao Neves, pone a Semedo como lateral derecho, mete a Bernardo Silva por este costado y Rubén Neves lo pone aquí en el doble pivote. ¿Qué hace esto? Un equipo mucho más estructurado porque tienes un lateral derecho que hace lo que tiene que hacer y todavía puedes jugar la carta de irte con un jugador más en el medio campo porque Nuno Méndez está acostumbrado a meterse en esta área cuando están con línea de 3, que Nelson Semedo se queda un poquito más atrás. Nuno Méndez está acostumbrado a jugar en esta área, por lo que tiene un jugador que consistentemente te puede aportar y se queda en el medio campo. Bruno Fernández está aquí, Vitinha se sentía más cómodo, como hizo en todo el partido, se puede mover, Rubén Neves puede jugar ante la posición, está acostumbrado. El mismo Cristiano Ronaldo sigue los movimientos, pero es un equipo mucho más estructurado de lo que vimos. Yo creo que eso es muy importante, porque vimos otro Portugal completamente. Porque si tú miras la primera mitad, el gol que consigue Portugal es un error defensivo completamente de España, en una jugada en la cual pues cambian de sitio Vitinha con el mismo Bernardo Silva por esta área por acá, le tratan de dar un pase a Cristiano Ronaldo, no le llega, el balón llega a Pedro Neto y Nuno Méndez llega aquí y literal le da el balón y uno de los mediocampistas, que entiendo que era Fabián Ruiz, está por acá, no lo presiona y Nuno Méndez se mete por aquí y remata prácticamente solo y que fusila a Unai Simón. Pero fue un error defensivo. Nunca había una estructura consistente. España fue mucho mejor en la primera mitad y yo creo que el gol que consigue Portugal es bastante, tiene bastante suerte, pues de que España comete ese error. Además de que España consigue el segundo gol, que es el de Zubimendi, que es en una jugada en la cual Portugal trata de salir, España presiona, Pedri se termina llevando el balón y le da un pase en conducción a Mikel Oyarzabal, que hace una jugada espectacular, hace una definición muy buena. Así que España fue mejor en la primera mitad. Ya en la segunda mitad, con estos cambios, vemos a un mejor equipo de Portugal, más organizado. Semedo también en ocasiones. Vamos a poner a Pedro Neto acá. Cuando uno se quedaba un poquito más atrás, Semedo era capaz de dar amplitud cuando Bernardo Silva se metía en medio, que lo podía hacer. Que a veces veíamos con esta línea de 4 a Bernardo Silva por acá, cosa que retrasó a Marco Curela. Entonces tienes a Semedo por acá, atacando la banda por aquí. Ya entonces tienes a Cristiano Ronaldo por acá, que sin Cristiano Ronaldo siempre atrae la defensa, pero entonces tienes a Vitinha también aquí en esta área. Y vemos un equipo portugués distinto, porque mira, vemos un equipo portugués que tiene elementos en el medio campo. Tienes a Gonzalo Ignacio acá, Rubén Díaz se mantenía por acá, tienes a Nuno Méndez, Pedro Neto siempre dando amplitud por acá y dando problemas a Mingueza, que tuvo un partido bastante flojo para hacer la verdad. Tienes a Vitinha por aquí moviéndose consistentemente, pero mira lo que tenemos aquí. Tenemos un equipo más estructurado. Cuando Nuno Méndez quería, se metía por acá, entonces reculaba la defensa. Tenías a Pedro Neto y Nuno Méndez que se metía por el medio y Cristiano Ronaldo que podía aportar por aquí, atacado, o el mismo Bruno Fernández. O cuando era lo contrario, que Rubén Díaz, Gonzalo se quedaba aquí, Nuno Méndez estaba más retrasado, pues era Nelson Semedo el que se metía por acá
y apoyaba para que Bernardo Silva pues, pudiera jugar por el centro y asociarse con Bruno Fernández aquí y Vitinha, que siempre estaba moviéndose. Así que es un equipo de Portugal mejor. Para mí, mejor. A partir de ahí también, obviamente, vemos que sacan a Bernardo Silva, mueven a Pedro Neto para esta banda y meten a Rafael Leao, que Rafael Leao hizo cantos con este equipo, con España, hizo lo que le dio la gana en este partido. Cristiano Ronaldo se lesiona, entra Gonzalo Ramos, que ahí Portugal es más robusto defensivamente porque tienen un jugador que puede presionar mejor la salida. Lo que hicieron fue que sacaron a Gonzalo Ignacio porque tuvo a María, metieron a Renato Vega. ¿Sabes? Un equipo de Portugal que en los cambios lo hizo bien y se vio mejor luego de los cambios. Y el último cambio que fue, déjame buscar a Diego Jota por aquí, sacaron a Pedro Neto y pusieron a Diego Jota, que terminó jugando. Terminó siendo el cuadro de Portugal ya en el tramo final, un cuadro muy competitivo. O sea que en ese sentido, Roberto Martínez hizo un buen trabajo con los cambios. No me gustó para nada, como dijo lo de João Neves, pero yo creo que los cambios del equipo portugués fueron acertados y por eso terminaron bastante bien. Terminaron con una segunda mitad mejor que la de España. Portugal fue mejor en la segunda mitad, a diferencia de la primera, donde no le fue pues, tan bien que España para mí España debió haberse ido en la primera mitad con una ventaja de 2 goles mínimo y se fue solo con uno por ese gol en ese rol defensivo de Óscar Mingueza y Lamine Yamal. Ok, ahora vámonos con España un momento. Vamos a hablar un poquito de España, lo que fue este partido. España empieza con esta alineación, yo creo que muy buena. La crítica que le voy a hacer a Cris de la Fuente y es en la alineación principal. Y ya obviamente esto es opinión basado en lo que tú creas, lo que tú piensas de cada jugador. Yo creo que Fabián Ruiz sobraba en este inicio. ¿Por qué? Porque yo creo que Fabián Ruiz lo que hizo fue retrasarse para permitir a Pedri jugar más al frente. Luis de la Fuente le gusta, es una selección de él que es totalmente respetable, que Pedri sea más como un media punta. Y no tanto como el Barcelona, que en Barcelona él juega bastante retrasado y tienes un media punta y él forma parte de un doble pivote. No. En la selección española, no. En la selección española tienes a Martín Zubimendi jugando generalmente retrasado, aunque hay mucha fluidez en el medio campo, hay veces que se adelanta. Si vienes a ver, el primer gol lo mete él, con asistencia de Oyarzábal, pero tienes a Fabián Ruiz y tienes a Pedri, entonces Pedri es el que ataca y es más determinante en el área rival. ¿Qué pasa? A mí no me gusta. Yo creo que cuando Pedri es mejor o puede ayudar más a la selección española es cuando él juega en esta posición que está aquí, en un doble pivote. ¿Por qué? Porque Pedri tiene una capacidad impresionante de manejar el tiempo de juego y se entiende muy bien con Martín Zubimendi. Así que cuando tú tienes dos jugadores que se entienden tan bien, pues me cuesta que pues trates de adelantarlo porque te ha demostrado que en estas posiciones más retrasadas es mejor jugador. Lo ha hecho con el Barcelona y lo ha hecho con la selección española. Al tú poner a Fabián Ruiz aquí, pues le quitas un poquito de poderío porque yo creo que España se hubiese beneficiado mucho de tener en esa posición a un Mikel Merino que entró más adelante o un mismo Dani Olmo que no lo vimos, no tomó ni un minuto, un Dani Olmo que es muy determinante en el área rival y que yo creo que como media punto hubiese ayudado mucho a la selección española o el mismo Fermín López que no jugó. ¿Qué cambios hizo? Luis de la Fuente. Lo primero, que aquí yo creo que es donde grita todo el mundo, quita a Pedri, meta a Isco. Yo no creo que el cambio sea malo porque Isco entró, porque yo creo que Isco no lo hizo mal. De hecho, en la prórroga y en ese tramo final fue de los mejores jugadores que tuvo España. El cambio a mí no me gustó porque quitaste a Pedri, que te aporta mucho en el medio campo. Tal vez si hubiese sacado a Fabián Ruiz y entras a Isco, pues probablemente las quejas no hubiesen sido las mismas y tal vez hubieses tenido incluso más dominio de juego.
Pero sacaste a Pedri y metiste a Isco. Y sacaste a Fabián Ruiz y metiste a Mikel Merino. Cosa que yo no tengo problema. A mí me gusta mucho Mikel Merino y me combina mucho con Oyarzabal. Pero yo creo que si hubieses tenido ese trío de Mikel Merino, Subimendi, con Pedri y Oyarzabal, creo que es el mejor trío que tiene España. Y estás en una final al final del día. Así que hiciste estos cambios. A partir de ahí yo creo que España sí vuelve a mejorar un poco, porque obviamente Mikel Merino te da mucho sin el balón, pero no es no es la mejor alineación que puede ofrecer España. Luego saca a Oscar Mingueza y mete a Pedro Porro, que yo te voy a decir algo. La realidad es que Oscar Mingueza tuvo un partido flojísimo. Yo creo que fue de los peores jugadores que tuvo España en esta final. Y me sorprende que no fue con Pedro Porro. Y yo creo que el no estar Pedro Porro, que dio un poquito más en ofensiva, incluso dio una asistencia en esa semifinal contra Francia, le costó a Lamine Yamal, que de él voy a hablar ya mismo. Pero entra Pedro Porro, sacaste a Oscar Mingueza, vamos a ponerlo por acá. El otro cambio que hiciste fue quitaste a Lamine Yamal para meter a Jeremy Pino. Yo voy a decir lo siguiente, Lamine Yamal tuvo una final malísima. Y no es solamente porque Luis de la Fuente no hizo bien la estrategia, no. Él no se vio bien. Defensivamente lo superaron. De hecho, en el gol de Cristiano Ronaldo, que es el segundo gol de Portugal, la jugada empieza porque Nuno Méndez deja tirado completamente a Lamine Yamal. Y él no pudo superar a Nuno Méndez, que tuvo un excelente partido, nunca se pudo ir, incluso dejó de encarar, que fue lo más sorprendente. Hubo momentos en los cuales Lamine Yamal dejó de encarar. Y cuando un jugador del regate y de la capacidad de Lamine Yamal deja de encarar, eso te habla de la frustración que tiene. Así que yo creo que Lamine Yamal tuvo un pésimo partido. Este cambio, aunque mucha gente va a decir que no, a mí no me molestó porque yo sé que Jeremy Pino da desborde. Yo sé lo que quería hacer Luis de la Fuente. Mi problema es cuando cambias a Nico Williams, cambias a Pedri, cambias a Lamine Yamal, los quitas a los tres, pues ya ahí pues quitaste a tus tres mejores jugadores. Pero yo creo que el cambio solamente de Lamine no es un mal cambio, porque Lamine no estaba ofreciéndote. De hecho, lo que hizo Lamine en todo el partido, probablemente te lo pudo haber hecho Jeremy Pino, así que yo ahí no tengo problema. O sea, él quita ahí a Lamine para poner a Jeremy Pino, que te va a dar desborde igual. Entonces, aquí yo tengo problema porque quita a Nico Williams para meter a Alex Baena. Alex Baena, que usualmente lo que hace es se mete al centro para mediapuntear y deja el carril libre para que sube el lateral izquierdo. Él lo hacía también en el Villarreal. Entonces, quitaste a Mikel Oyarzabal para meter a Álvaro Morata. Entonces terminaste jugando con posesión, terminaba jugando de esta manera, con Jeremy Pino abriendo por derecha, Marco Curela dándote la profundidad por izquierda, Alex Baena media punteando por esta área, con Álvaro Morata como delantero centro, y este es tu triplete. Isco, Martín Subimendi, Mikel Merino, que sinceramente no lo hicieron mal, no es que estuvieron mal, pero pues no son los jugadores que más quiere la selección jugar. Problemas con esto. Yo sacaste a Oyarzabal. Oyarzabal era probablemente, no, Oyarzabal fue el mejor jugador de España, sin duda. Una asistencia, un gol, buena asociación, ayudó a romper líneas, creó problemas para la defensiva portuguesa y tú lo quitas. Para meter a Álvaro Morata, que pues no, ni fu ni fa, terminó fallando el penal. Ahí yo puedo entender que hayan problemas. Y vuelvo con algo que hay que decir. Luis de la Fuente no estaba acertado en las semis, no estuvo acertado en las semis y no estuvo acertado en la final con los cambios. ¿Que sus planteamientos fueron malos completamente? No. De hecho, sus planteamientos iniciales eran muy buenos. Pero creo que hubo cambios que hizo que le hicieron daño. Creo que el cambio de sacar a Nico para meter a Alex Baena, pues mira, a mí no me gusta porque pierdes
pierdes esa explosividad por esa banda izquierda, porque Alex Baena no es un jugador que te da la velocidad ni la explosividad que te da Nico Williams. El cambio de meter a Isco por Pedri en vez de dejar a Pedri con Isco o dejar a Pedri con Martín Zubimendi y meter un jugador como lo es Mikel Merino o el mismo Dani Olmo o Fermín, eso a mí me cuesta. Y el sacar a Oyarzábal, yo creo que Oyarzábal estaba haciendo muy bueno, fue muy bueno contra Francia, hizo un buen partido contra Portugal, entonces te están metiendo en problemas sacándolo de manera innecesaria. Al final del día le quitaste potencia a tu equipo en la prórroga. Tuviste una buena segunda mitad, pero nunca para dominar, para tú decir, oye, merecía ganar, y terminaste yendo a penales y perdiendo en penales. Y uno de los jugadores que metiste fue el que terminó fallando el penal. Eso te habla de que Luis de la Fuente pues ha tenido problemas con algunos de los cambios y no es la primera vez que le pasa, porque como dije, le pasó en las semis. Yo creo que los cambios de España en las semis contra Francia fue lo que le abrió la puerta al equipo francés de meterse en juego y terminar metiendo los goles para reducir la ventaja y poner el resultado más cerrado de lo que realmente fue. Así que fue una victoria merecida para Portugal. Ninguno de los dos entrenadores tuvo planteamiento perfecto. Yo creo que Roberto Martínez no me gustó para nada su planteamiento inicial. Lo corrigió con los cambios y creo que en diferencia, Luis de la Fuente tuvo un planteamiento inicial bueno, pero los cambios empeoraron, ¿verdad?, la situación. Pero díganme ustedes, ¿qué le pareció el partido? ¿Creen que Luis de la Fuente es el único responsable? ¿Creen que Portugal mereció ganar? ¿Qué les parece que Cristiano gane otro trofeo con la selección portuguesa? Todo eso. Díganmelo en los comentarios, denme su opinión, déjenme saber qué les pareció este torneo de Nations League, que es un torneo bastante reciente, que no lleva tanto tiempo, y si esto es un torneo que de verdad les apasiona y si es un torneo que deberían continuar haciendo. Todo eso, díganmelo en los comentarios. Recuerden darle like al video, suscríbanse al canal, prendan la campanita y comenten y díganme lo que ustedes piensan para seguir creciendo esta comunidad y pues seguir hablando de deporte aquí en El Cambio. Y como siempre les digo, mi gente, tengan excelente día, tarde o noche, dependiendo la hora en la cual estén viendo esto. Cuídense, pásenla bien. Nos vemos.